pantalla. Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Tengan muy buenas tardes cada uno de ustedes. En esta tarde estamos felices y contentos, agradecidos con Dios, porque Dios está con nosotros. Qué bendición es que Dios verdaderamente cuida de cada uno de nosotros. Bendiciones a todos aquellos que se dan cita para estar con nosotros a través de las redes y así también a través del Facebook y de todos los canales donde se está viendo en este momento la pantalla. Que el Señor les bendiga grandemente, que el Espíritu Santo pueda ayudarles cada día a poder tener una comunión directa con nuestro Dios. Qué bendición es que el Señor espera de cada uno de nosotros que estemos atentos a la palabra, como dice la palabra de Dios. Así que de aquí de Alhambra, California, a Los Ángeles, para donde quiera la señal esté llegando, bendiciones a todos aquellos que buscan al Señor de todo corazón. Y así vamos a pedir al Señor su presencia, vamos a pedirle a Él que Él sea el que hable a través de la Biblia, que Él sea el que esté siempre resguardando su palabra para que cada uno de nosotros podamos trazarla de acuerdo a su voluntad. Así que vamos a pedirle al Señor en este momento, en oración, si tienes algún problema, alguna necesidad, si estás afligido, agobiado, tienes algo que te molesta en esta tarde, te vamos a pedir que ores con nosotros. Recuerda, donde hay 2 o 3, dijo Jesús, allí estaré yo con ustedes. Así que vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestras mentes y en este momento bendiga su palabra para que podamos compartirla con cada uno de aquellos que la van a escuchar. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre, oh Dios, en esta tarde. Muchas gracias. Cuán bueno es estar ante su presencia, Señor, seguro de que usted está con nosotros. Queremos decirle en esta tarde, Señor, que lo amamos mucho, lo adoramos, lo alabamos, bendecimos su nombre y queremos hacer su voluntad. Queremos que su Espíritu Santo pueda estar en cada corazón de aquellos que van a escuchar este mensaje y también en el mío, para que yo pueda trazar la palabra tal como usted la ha dejado escrita. Y así de aquellos que la van a recibir, Señor, también puedan entenderla, pueda estar claro el mensaje que usted trae para con nosotros en esta tarde. Y así podamos, Señor, ponerla en nuestra práctica cada día en nuestra vida. Gracias por contestarnos y gracias por estar con nosotros. Le pido que bendiga a cada uno de aquellos que le buscan de todo corazón y están unidos, Señor, a usted y a todos aquellos que con ansia desean encontrarle, que lo encuentren. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, sí, así es, hermano. Qué bendición es que estamos listos para tener la palabra de Dios en esta tarde. Es muy importante que nosotros podamos de verdad entender la palabra de Dios y así cada uno de nosotros podamos ponernos a cuenta con nuestro Dios. El tema de esta tarde es un tema maravilloso, un tema verdaderamente muy lindo. El Señor ha dejado muchos consejos en la palabra de Dios y Él espera que cada uno de nosotros leamos, escuchemos estos mensajes que Él tiene, porque de esa es la manera como nosotros vamos a poder de verdad conocer lo que Él desea que sea la vida nuestra.
El tema es: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tú sabes ese versículo ahí, o tú lo puedes buscar ahí en Santiago 2:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En sí, el Señor sabe que verdaderamente que nosotros que tenemos el conocimiento, aún sabiendas, a veces a sabiendas hacemos lo que no es correcto. Pero bueno, el Señor es bueno y Él es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros perezca. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No era este versículo en sí, pero bueno, está bien, pero creo que es 4:17, capítulo 4:17. Parece que mi computadora como que no me da mucho, pero en sí dice la palabra de Dios: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, mi hermano, mi hermana. Eso es verdad, así es. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos estar seguros, pidiéndole al Señor de que nos ayude a tener verdaderamente este conocimiento, tal como el Señor lo ha dejado escrito, para que podamos nosotros hacer conforme a su palabra. Así que Dios es bueno, Dios es maravilloso, ¿verdad? Y así como Él nos ha dejado su palabra, también desea que cada uno de nosotros lo podamos poner a la práctica. Vamos a ver, dice la palabra de Dios, dice así. Oiga, escuche lo que dice este pensamiento. Sus labores, hermano serían más efectivas en la conversión de las almas a la verdad si se explayara sobre los aspectos prácticos, así como sobre los teóricos, teniendo los elementos vivientes y provechosos en su propio corazón y cumpliéndolos en su propia vida. Usted necesita aferrarse más firmemente al poder que viene de arriba. Mire qué consejos estos que el Señor nos da a través de estos consejos de la hermana, que verdaderamente nosotros que verdaderamente si no los leemos no podemos entender, no podemos ver cuán importante es que cada uno de nosotros tengamos estos consejos a la mano y podamos entenderlos. ¿Para qué? Para que los podamos poner a la práctica. Siempre es necesario que cada uno de nosotros los leamos y tengamos de verdad que cada uno de nosotros depende demasiado de lo que lo rodea, dice este pensamiento. Fíjese, cada uno de nosotros es que verdaderamente depende demasiado de lo que lo rodea. Eso, fíjese usted, si tiene una congregación grande, se siente inspirado y desea dirigirles la palabra, hablándole al hermano, ¿verdad? Que vamos a decir, si tiene esta persona, la hermana le aconseja que él tiene su congregación, y cuando tiene su congregación llena, entonces él se alegra. Pero fíjese usted, mire lo que dice: depende demasiado, está dependiendo demasiado de lo que lo rodea. Si tiene una congregación grande, se siente inspirado y desea dirigirles la palabra. Pero a veces sus congregaciones disminuyen, su espíritu se hunde y tiene poco valor para trabajar. Oiga, fíjese, qué triste, ¿no? En realidad, porque cuando Cristo anduvo en esta tierra,
qué ejemplo que nos dejó él. Él predicaba el evangelio a multitudes y también a una sola persona y se sentía feliz ayudando. Pues en ese caso también nosotros como seguidores de él, ¿verdad? Aquellos que tienen sus congregaciones grandes y que a veces les llega mucha gente, a veces no, de ellos deben de estar felices y contentos porque verdaderamente Dios ha prometido donde hay 2 o 3. Seguramente algo le falta. Su asidero no es suficiente firme en Dios. Eso es el problema. No hay otro problema tan grande que es el problema que no estamos en sí bien aferrados a lo que nosotros debemos estar. O sea, no nos aferramos a Dios y le creemos a Él, no le creemos a Él que verdaderamente Él está con nosotros, no importa si es una multitud o son 2 o 3 o es 1, ¿verdad? La cosa es que nosotros cuando llevamos el evangelio, cuando vamos a llevar la palabra de Dios, debemos de estar gozosos con lo que Dios provea. Así es. Y si en sí, vamos a decir, no nos sentimos satisfechos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar más arduamente de rodillas, clamándole al Señor, pidiéndole su gracia, su poder. ¿Para qué? Para que aquellas personas que por una u otra razón, ¿verdad? Tal vez no van a la iglesia, no están yendo, puedan ser conmovidas a través del Espíritu Santo. Así es. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, ¿cierto, no? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda. Bueno, en sí, fíjese cómo nuestro Dios, qué lindo es que el Señor es bueno, ha sido bueno siempre. Ciertamente todo sacerdote, dice, está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. ¿Por qué? Porque bueno, recuerde que eso era lo que se hacía, ¿verdad? Antes de que nuestro Señor Jesucristo muriera. Los sacerdotes tenían que estar día con día ofreciendo sus propios sacrificios. ¿Por qué? Porque bueno, el pecado en este mundo, como dice la Biblia, todos, no hay ninguno en este mundo que no sea pecador. Por lo tanto, por eso es que ellos tenían que estar ofreciendo sus sacrificios por sus mismos pecados. Pero cuando Cristo vino y murió por nosotros, Él pagó esa deuda. Y porque Él en sí, sabemos que Él vivió en este mundo, como dice la Biblia, pero sin pecado, hermano. Qué lindo es saber que nuestro Señor Jesucristo se dio a sí mismo para que usted y yo hoy podamos tener la vida y la vida eterna. Porque Él ya pagó por ese pecado que usted y yo teníamos que pagar, ¿verdad? Así que debemos vivir agradecidos por ese sacrificio que Él voluntariamente, porque verdaderamente voluntariamente se dio a sí mismo, dice la palabra. Cuando aquellos sacerdotes tenían que estar día con día ofreciendo por sus pecados, Cristo lo hizo una sola vez por todos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo
por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, a través, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando, ¿cómo dice? Dice, en plena certidumbre de fe. Y luego dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Oiga, qué consejo el del Señor Jesús. Dice así, hermanos, teniendo libertad, tú tienes libertad, hermano, hermana. Podemos acercarnos con corazón sincero delante de nuestro Dios, con un corazón puro, limpio, para verdaderamente agradar a Dios. Es que tenemos que vivir una vida santificada, pura. A veces que nomás pensamos que nosotros, o sea, en sí, que nosotros tenemos que vivir nomás en este mundo esperando solo la bendición del Señor. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos que hacer también mucho. Tenemos que purificar nuestras mentes, nuestros corazones. Tenemos que vivir día con día ofreciéndonos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es, como dice la Biblia, verdaderamente nuestro racional culto. ¿Por qué? Porque verdaderamente nuestra vida debe de estar siempre escondida en Cristo Jesús. Todo lo que cada día nosotros hacemos, debemos de estar en una armonía total con nuestro Señor Jesucristo, entregándole el sacrificio vivo delante de Él. Algunas de las verdades más importantes en las enseñanzas de Cristo fueron predicadas por Él a una sola mujer samaritana que vino a extraer agua cuando Él, estando cansado, se sentó junto al pozo para descansar la fuente de agua viva. Estaba dentro de Él, es la fuente de viva, la fuente de aguas vivas estaba dentro de Él. La fuente de aguas vivas debe estar en nosotros, brotando para refrescar a las personas que son puestas bajo nuestra influencia. Qué lindo, fíjese. Cuando Cristo se acercó al pozo, estaba la mujer ahí, y dice que esto es interesante. Dice, se sentó junto al pozo para descansar. La fuente de agua viva estaba dentro de Él. La fuente de agua viva debe estar en nosotros, brotando para refrescar a las personas que son puestas bajo nuestra influencia. Cristo buscaba a los hombres donde quiera pudiera encontrarlos, en las calles públicas, en las casas particulares, en las sinagogas, junto al mar. En todas partes nuestro Señor Jesucristo buscaba las almas. ¿Qué ejemplo el que nos dio a nosotros? Es un ejemplo maravilloso, ¿sabe? Pero es que de verdad nuestro Señor Jesucristo, Él verdaderamente tenía la fuente de agua viva. Nosotros, ese es el problema. No brota de nosotros esa agua viva. ¿Por qué? Porque no comemos la palabra de Dios,
porque no escudriñamos la palabra de Dios. Y si la escudriñamos un poquito y hasta ahí, pero ni tan siquiera tomamos el tiempo para escudriñarla y compartirla. Ese es el problema. Allí está todo el problema nuestro. Nuestro Señor Jesucristo dice la palabra que Él todo el tiempo andaba llevando las buenas nuevas a donde quiera que iba. Ya lo vimos ahí, iba por donde quiera, por las casas, por el mar, por todos lados donde Él iba predicando el Evangelio. Así cada uno de nosotros, si Dios lo ha prometido que Él va a estar siempre con nosotros y que Él es el que nos va a asistir siempre, ¿cómo es que no vamos y llevamos este mensaje un mensaje tan lindo, tan puro, tan santo que el Señor nos ha dejado para que nosotros podamos compartirlo? Pero que el Señor de verdad nos ayude, porque si Él no nos ayuda, no nos enseña, ¿cómo será que vamos a llevar este mensaje si nosotros mismos no estamos convertidos? Necesitamos, cada uno de nosotros, necesitamos ser convertidos. Dice, trabajaba todo el día, predicando a las multitudes, sanando a los enfermos que eran traídos ante su presencia. Y frecuentemente, después que había despedido a la gente para que regresasen a sus hogares a descansar y dormir, Él pasaba la noche entera en oración para salir por las mañanas y renovar sus labores. Oiga esto. ¿Qué hacía nuestro Dios después que se iba a su casa? Dice la Biblia, dice la palabra, dice que se iba a su casa. No se iba a dormir, se iba a hablar con su Padre, ¿sabe? ¿Cuánto tiempo duraba Él hablando con su Padre? ¿Para qué? Porque Él sabía que el siguiente día Él iba otra vez. Por eso Él bebía de la fuente del agua viva. Así usted y yo tenemos, si queremos ganar almas para el reino de los cielos, también usted y yo necesitamos por la mañana, por la noche, tener esa comunión con nuestro Señor Jesucristo. Es importante porque en sí, si no tenemos nada que podemos dar, solo puede dar el que tiene. Así dice este pensamiento: oh hermano y hermana, en realidad ustedes no saben nada de abnegación y sacrificio propio por Cristo y por causa de la verdad. ¿Qué dice? Oiga, fíjese. Como Jesús pasaba el tiempo, ¿verdad? Pasaba la noche entera en oración para salir por la mañana y renovar sus labores. Ahora dice: oh hermano y hermana, en realidad ustedes no saben nada de abnegación y sacrificio propio por Cristo y por causa de la verdad. Imagínese usted. Eso es verdad, hermano. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Nosotros, igual, de la misma manera como cuando la hermana Elena G. de White amonestaba, ¿verdad?, a estos hermanos, no conocían, no sabían de ser abnegados, ¿verdad?, de decir, ¿verdad?, para seguir haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, trabajando en la obra, olvidarse de sí mismos para poder estar siempre ayudando en la causa del Evangelio. Es triste, pero esa es la verdad. Cuando el Señor estuvo en esta tierra,
él hacía la obra como cualquiera, andaba predicando el evangelio. La diferencia era que él tenía esa comunión directa con el Padre y verdaderamente la gente lo seguía porque sentía esa agua viva que caminaba en las calles y que la gente sentía que verdaderamente algo había más diferente de todo lo que había en este mundo. Era algo precioso lo que en él había. Por eso es importante que usted y yo comamos de la palabra de Dios, compartamos la palabra de Dios, ayudemos a aquellas personas que lo necesitan, porque en sí, si no hacemos eso, ¿de qué nos sirve? Deben depender más plenamente de Dios y menos de sus propias habilidades. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que debemos hacer? Depender más de Dios y menos de nuestras propias habilidades. Necesitan ocultarse en Dios. ¿Cuán importante es eso, mi querido hermano, hermana? Usted se siente inclinado, hermano, a reprender severamente y a formar sus propias conclusiones en cuanto a otras personas. Para eso sí estamos aptos. Y dice, especialmente si su camino se cruza con el de ellos y de acuerdo con su punto de vista sobre el caso, usted a veces los trata de un modo despiadado. Qué triste, ¿verdad? Sí, eso sí somos de verdad, como si tal tuviéramos el conocimiento de nuestro Dios. Usted no ha sido un hombre bondadoso, compasivo, cortés, como lo fue su ejemplo. Qué tristeza, ¿verdad? Que eso es lo que hoy no existe en la realidad. No existe. Tanto en los cristianos, que los cristianos somos los que deberíamos de tener esa bendición, de tener esa compasión, esa bondad, todas esas cosas maravillosas que el Señor pone en nosotros, pero a causa de que no aprendemos de Cristo, no escudriñamos la palabra como debiera, entonces por eso es que vamos a poder aprender si no lo comemos día con día. Necesita ablandar su espíritu. Oiga esto, ser más cortés y amable y tener una mayor benevolencia desinteresada. ¿Una qué? Una benevolencia desinteresada. Ah, sí, porque por interés sí se hacen muchas cosas. Necesita que su alma tenga una comunión más estrecha con Dios mediante la oración ferviente combinada con la fe viviente. Cada oración ofrecida con fe eleva al suplicante por encima de las dudas desanimadoras y las pasiones humanas. Oiga esto, dice, cada oración ofrecida con fe eleva al suplicante por encima de las dudas desanimadoras a las pasiones humanas. Qué maravilloso, imagínese usted todo lo que nosotros nos perdemos a causa de nuestra pereza espiritual. Y luego la oración da fuerza para renovar el conflicto con las potencias de las tinieblas, para llevar pruebas pacientemente y para soportar rigores como buenos soldados de Cristo. Oh, qué maravilloso, qué pensamientos, qué consejos.
La oración da fuerza para renovar, ¿qué? El conflicto con las potencias de las tinieblas, para llevar pruebas pacientemente y para soportar rigores como buenos soldados de Cristo. ¿Qué es lo que nos va a dar entonces el poder para soportar la oración? La oración es la que nos da el poder para vencer, para soportar, para llevar sin tanta tribulación y angustia, ¿sabe, hermano, hermana? Qué triste es que nosotros perdemos esta bendición. ¿Por qué? Solamente por no tomar el tiempo y estar en una comunión con Dios diariamente. Sin oración no hay poder. Por eso es que estamos como estamos enanos espiritualmente, porque no oramos, no estudiamos, no compartimos. Entonces, ¿cómo vamos a crecer espiritualmente? Cada día que pasa, el Señor espera de usted y de mí que vaya muriendo el yo y vaya viviendo Cristo en nosotros. Si acude a Dios sintiéndose importante y dependiente, tal como realmente es, y en una oración humilde y confiada le da a conocer sus necesidades, aquel cuyo conocimiento es infinito, que ve todo lo que hay en la creación y que gobierna todo por su voluntad y palabra. Él puede atender su clamor y lo hará, y dejará que brille la luz en su corazón y a su alrededor. Qué pensamientos, fíjese. El Señor fíjese que cuando usted lee estos pensamientos, cuando usted lee la Biblia, usted encuentra que el Señor solo está esperando que yo y usted de verdad vayamos a Él. ¿Por qué? Porque verdaderamente, si no es porque Él nos ayuda, nos da la fortaleza, nos da la fuerza, ¿cómo vamos a hacer tantas cosas? No podemos. El Señor es bueno, Él nos ha dejado todas estas promesas. ¿Para qué? Para que nosotros confiemos, creamos en Él y también podamos tener la seguridad en que todo, como dice la Biblia, y todo lo que pidieres al Padre, creyendo en mi nombre, yo lo haré. Y así Él lo cumple, así Él lo cumple. Así que el Dios del cielo nos ayude siempre a poder estar en una comunión con Cristo diariamente, día con día. Si acude a Dios sintiéndose importante, oiga esto, si acude a Dios sintiéndose importante y dependiente, tal como realmente es, y en una oración humilde y confiada le da a conocer sus necesidades, aquel cuyo conocimiento es infinito, que ve todo lo que hay en la creación y que gobierna todo por su voluntad y palabra, Él puede atender su clamor y lo hará, y dejará que brille la luz en su corazón y a su alrededor. Fíjese, hasta eso el Señor, ¿verdad? Puede hacer que puede hacer que nosotros, como dice aquí, si acude a Dios sintiéndose importante, imagínese usted.
Puede ser que nos sintamos así, pero en el momento de la oración, el Espíritu de Dios suaviza, vamos a decir, su corazón, mi corazón, y clamamos con humildad y sencillez. El Señor contesta nuestros pedidos. Él contesta cualquier pedido de nuestro corazón, porque a través de la oración sincera, oiga esto, a través de la oración sincera, su alma es puesta en conexión con la mente del infinito. Qué lindo pensamiento este, fíjese. Y por eso es que quizás no queremos, no podemos estar con Él, porque como el mismo pecado que hay en nosotros, porque fíjese, porque a través de la oración sincera, su alma es puesta en conexión ¿con quién? Con la mente del infinito. ¿Se imagina usted? ¿Se imagina usted? A través de la oración, de ese pedido que sale de mi corazón, que sale de su corazón, es como estamos conectados con el corazón del infinito. Oh, hermano, esto es bien grande. Esto es, qué lindo es, ¿sabe? Puede ser que por eso, porque como dice la Biblia en sí, ¿verdad? Lo espiritual con lo carnal no pueden ser, ¿verdad? Así que, pero en sí, el Señor quiere que usted viva una vida espiritual, una vida de armonía con Él. ¿Para qué? Para que esa conexión pueda estar allí siempre, con el deseo usted y yo de estar conectado con nuestro Dios. Es de la única manera, si el Espíritu de Dios mora en mí y el Espíritu de Dios mora en usted, pues sí, usted va a sentir ese deseo de estar junto al Espíritu de vida. Puede ser que usted no tenga una evidencia notable del momento en que el rostro de su Redentor se inclina sobre usted con compasión y amor. Oiga, qué precioso. Pero esto es así. Puede ser que usted no sienta su toque visible, pero su mano está sobre usted, con amor y ternura, compasiva. Oh, querido hermano, hermana, qué pensamientos tan maravillosos. Qué lindo es saber que el Dios Todopoderoso, el que hizo el cielo y la tierra y todo lo que hay en el universo, siempre ha querido estar con sus criaturas. Y aquí podemos verlo, Él sigue queriendo que usted y yo estemos cerca de Él. Para eso Él trae estos pensamientos, ¿sabe? Estos pensamientos que el Señor nos está dando hoy últimamente son muy preciosos. ¿Por qué? Porque se puede sentir que es el amor de Dios hablando a su corazón, a mi corazón, porque Él nos ama, hermano, hermana, y Él espera, anhela en su corazón que usted y yo podamos entender que no podemos estar separados de Él, tenemos que estar junto a Él siempre. Dios los ama a ambos, quiere salvarlos con una salvación abundante. Oiga esto, Dios nos ama tanto, pero esto no sucederá en la manera como ustedes piensan. No va a suceder como usted y yo pensamos, sino en la manera designada por Dios. Así será. Ustedes deben cumplir con las condiciones expuestas a las Escrituras de verdad, y Dios cumplirá su parte tan ciertamente como su trono es seguro. Qué
pensamiento. Mire, ustedes deben cumplir, yo y usted debemos cumplir. ¿Con qué? Con las condiciones expuestas en las Escrituras de verdad, de verdad. Y Dios, ¿qué va a hacer Dios cuando nosotros cumplamos? Y Dios cumplirá su parte tan ciertamente como su trono es seguro. ¿Qué más queremos? Qué lindos pensamientos, oiga, hermano, hermana. Debido a que las admoniciones que Dios envía a su pueblo son humillantes para la naturaleza humana, usted no debe, mi hermano, rebelarse contra estos reproches y advertencias. Sí, debemos aceptar con gozo y con alegría las amonestaciones que el Señor manda, ya sea a través de la Biblia, a través de sus comentarios, a través de un hermano. Debemos aceptarlo con gozo. ¿Por qué? Porque es por amor a nosotros, por amor. Cristo nos ama, hermana, hermano. El Señor espera de nosotros que al escuchar las amonestaciones, al escuchar todo lo que Él hace para que nosotros seamos preparados para su venida, lo tomemos con gozo y con alegría, como dice Pedro. Cuando vengan las tribulaciones, las angustias, gozaos, porque es para nuestra propia salvación. Eso es así. Tristemente se nos hace tan difícil, ¿verdad? Cuando estamos en angustias y aflicciones. Pero sabe una cosa, mi hermano, mi hermana, el Señor nos ama y por eso es que permite. Si Él no tuviera cuenta de usted y de mí, pues no hubiera nada, viviríamos la vida por vivirla, no tuviéramos pruebas, no hubieran aflicciones y angustias y viviéramos como nos parece. Pero como estamos viviendo de esa manera, como nos parece, el Señor está viendo y quiere que nosotros reflexionemos, veamos, esperemos, hagamos un acto de conciencia, lleguemos a Él, nos pongamos a cuenta cuán importante es que estemos a cuenta, como dice la Biblia. ¿Por qué? Porque recuerde usted que el Señor no acepta un sacrificio cojo o ciego. No lo acepta. El Señor solamente acepta un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es el sacrificio que el Señor acepta. Aunque usted diga, pero es que es muy difícil. Bueno, eso es para eso, porque el oro, fíjese que el oro hay que limpiarlo bien limpiado. Y si usted, como dice la Biblia, somos como el oro, el Señor está limpiando la plata y el oro. ¿Para qué? Para poderla llevar al cielo con Él. Y si usted y yo hoy no aceptamos, si hoy nos rebelamos contra esas amonestaciones o tribulaciones y angustias, pues vamos a tener que pagar muy caro. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Imagínese usted. Imagínese qué pensamiento. Si pecamos nosotros voluntariamente, si a sabiendas, si sabiendo que el Señor nos ha dejado su palabra, nos enseña cómo poder ir a Él,
nos enseña de qué manera podemos estar siempre con Él. Y nosotros no hacemos eso. ¿Qué es lo que nos queda? Dice la palabra. Una horrenda cosa, porque, ¿sabe? El Señor, Él es paciente, es cierto, pero Él toma su tiempo, nos da su tiempo para que nosotros reflexionemos y tomemos en cuenta que Él viene, Él está viniendo, Él va a venir. Y si Él está viniendo por un pueblo puro, santo, agradable a su nombre. Pero si nosotros no tomamos en cuenta eso, recuerde, por eso allí es importante que nosotros leamos cuidadosamente cuando Dios dice que no debemos ignorar en realidad. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis, dice la Biblia, acerca de los que duermen. ¿Por qué? Porque ya los que están dormidos, pero usted y yo estamos acá en esta tierra todavía. Y necesitamos, ¿qué necesitamos? Necesitamos hacer un acto de conciencia, morir cada día al yo. ¿Para qué? Como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Para qué? Para que muera el yo y vivamos nosotros para la honra y la gloria de Dios. Que viva Cristo en nosotros. El Señor espera de usted y de mí que entreguemos ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto, dice la palabra. Y así cada uno de nosotros, todos aquellos que estamos en el proceso, pidámosle al Señor día con día que nos dé la fuerza de voluntad y de poder. ¿Para qué? Para que podamos cada día soportar cualquier cosa que venga sobre cada uno de nosotros y así podamos vencer en la vida cada acto de nuestra vida, de nuestra pecaminosidad. Cuando el Señor estuvo en esta tierra, Él vivió sin pecado, dice la Biblia. Por lo tanto, si nuestro Señor Jesucristo vivió sin pecado, también usted y yo tenemos que dejar de pecar. No sé cómo el Señor lo va a hacer conmigo y con usted, pero cada uno de nosotros tenemos que terminar con el pecado que hacemos a veces a sabiendas, aún a sabiendas. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Oiga esto. Si verdaderamente, como dice aquí, cuánto mayor castigo, porque ya nos habló de Moisés, ¿verdad? Ahora dice, cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Sí, hermano, hermana, esto es serio, esto no es cualquier cosa. Si nosotros hoy no tomamos en cuenta esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario, si hoy en día nosotros no bueno, sí es cierto, Cristo vino, murió y sí es verdad, y no tomamos nada más en cuenta, no ponemos de nuestra parte a ponernos a cuenta con el Señor. Oh, hermano, horrenda cosa es caer en las manos del Señor.
Como decía el mensaje de ayer, no permitamos que la roca caiga sobre nosotros. Caigamos nosotros sobre ella. Caigamos nosotros sobre ella para que el Señor tenga misericordia. Es importante, es importantísimo que la vida nuestra tenga totalmente un cambio total. Necesita morir diariamente para experimentar una crucifixión diaria del yo. Oiga, ¿qué es lo que necesitamos? Morir diariamente, hermano, hermana. Morir diariamente. Mire, diariamente son las pruebas, ¿no es cierto? Diariamente. Pues allí, en el momento de la prueba, es que donde tenemos que morir nosotros. Y decir, bueno, Señor, gracias porque usted está conmigo, aunque tal vez no seré capaz de soportar esta prueba, pero como usted está conmigo, yo sé que la voy a vencer. Y allí voy muriendo y allí, Señor, deme fuerza, deme poder. Así tenemos que matar el yo. De acuerdo con la luz que Dios me ha dado, en visión, la maldad, el engaño, están aumentando entre el pueblo de Dios que profesa guardar sus mandamientos. ¿Qué dice? Oiga, esto es triste. ¿Se imagina usted, mi hermano, mi hermana? ¿Se imagina usted? Fíjese lo que dice este pensamiento. Dice, ¿cuán importante es? Dice, de acuerdo con la luz que Dios me ha dado, en visión, la maldad, el engaño, están aumentando entre el pueblo de Dios. ¿Entre quiénes? Entre nosotros, el pueblo de Dios que profesa, porque solo es una profesión que profesa guardar sus mandamientos. Qué triste, ¿no? Y qué feo, ¿no? Solamente la apariencia. Paredes blanqueadas, dijo Jesús, ¿se acuerda? Está disminuyendo entre el pueblo de Dios el discernimiento espiritual para ver el pecado tal como existe y para luego expulsarlo del campamento. ¿Qué dice? Está disminuyendo entre el pueblo de Dios el discernimiento espiritual. Y eso sí está muy triste, ¿sabe? Para ver el pecado tal como existe, para luego expulsarlo del campamento. Y la ceguera espiritual está cayendo rápidamente sobre ellos. Oh, hermano, hermana, pidamos misericordia, clamemos al Señor. ¿Para qué? Para que el Señor nos dé fuerza de poder, para ver el pecado, lo que es el pecado, pecado. No le damos la importancia al pecado, no lo llamamos por su nombre. Pecado, el pecado está destruyendo la vida suya y la vida mía. Y hoy el Señor está hablando. Él espera que usted y yo respondamos con un deseo de dejar la vida vieja y tener una vida nueva en Cristo Jesús. Eso es lo que el Señor, por eso el Señor habla día con día, habla, mire estos comentarios, estas meditaciones, verdaderamente, yo digo, el Señor está viniendo, el Señor está sufriendo porque usted y yo no estamos listos. Y Él está poniendo todo esto al corazón suyo y al corazón mío. ¿Para qué? Para que entendamos que así como usted y yo estamos, con esa frialdad,
con ese egoísmo, con esa avaricia, con ese orgullo, con esa avaricia de tener más y más y más. El Señor conoce esa vida, conoce ese corazón que está impuro. Él espera que usted y yo hoy hagamos un acto de conciencia, nos detengamos y pidamos como pidió David. Y en esta oración vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que haga esa limpieza de corazón. Oh Padre, ten piedad de nosotros, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra nuestras rebeliones y lávanos más y más de nuestra maldad. Límpianos de nuestro pecado. Purifícanos con hisopo y seremos limpios. Lávanos, seremos emblanquecidos. Oh Padre Santo, en esta tarde, muchas gracias. Gracias te damos, Señor, por hablarnos a través de tus comentarios, a través de la Biblia. Gracias, Padre, por tu paciencia. Bendice nuestras mentes, bendice nuestros corazones. Ayúdanos a tener una vida, Señor, pura, santa, agradable a tu nombre. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Proyecto OLAN, una red de canales de televisión que transmitirán vía satélite las 24 horas al día, los 365 días al año, presentando el mensaje de los tres ángeles, la verdad presente y la reforma pro salud, llevando un mensaje de esperanza a tu hogar en un mundo lleno de conflictos, predicando de diferentes partes del mundo con una sola visión: anunciar que Cristo viene pronto.